Quinto capítulo, el Espíritu Santo en la Iglesia, del libro El Gran Desconocido, escrito por el Padre Antonio Rollo Marín. Hemos visto en el capítulo anterior algunas de las principales maravillas que el Espíritu Santo obraba en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. El orden lógico de las ideas nos lleva ahora a contemplar la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, fundada por el mismo Cristo, Salvador del mundo. Escuchemos en primer lugar la breve pero luminosa exposición de don Columba Marmión. Antes de subir al cielo, prometió Jesús a sus discípulos que rogaría al Padre para que les diera el Espíritu Santo, e hizo de ese don del Espíritu a nuestras almas objeto de una súplica especial. Rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad. Juan 14, 16, 17. Y ya sabéis cómo fue entendida la petición de Jesús, con qué abundancia se dio el Espíritu Santo a los apóstoles el día de Pentecostés. De ese día data, por decirlo así, la toma de posesión por parte del Espíritu Divino de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y podemos añadir que si Cristo es el jefe y la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es el alma de ese cuerpo. Él es quien guía e inspira a la Iglesia, guardándola como se lo prometiera Jesús en la verdad de Cristo y en la luz que Él nos trajo. Os enseñará toda verdad y os recordará todo lo que os he enseñado. Juan 14, 26. Esa acción del Espíritu Santo en la Iglesia es variada y múltiple. Os dije antes que Cristo fue consagrado Mesías y Pontífice por una unción inefable del Espíritu Santo, y con unción parecida, consagra a Cristo a los que quiere hacer partícipes de su poder sacerdotal para proseguir en la tierra su misión santificadora. Recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. El Espíritu Santo designó a los obispos para que gobiernen la Iglesia. Hechos 20, 28. El Espíritu Santo es quien habla por su boca y da valor a su testimonio. Del mismo modo, los sacramentos, medios auténticos que Cristo puso en manos de sus ministros para transmitir la vida a las almas, jamás se confiere sin que preceda o acompañe la invocación al Espíritu Santo. Él es quien fecunda las aguas del bautismo. Si no renacéis del agua y del Espíritu Santo, no entraréis en el reino de los cielos. Y añade San Pablo, nos salva en la fuente de la regeneración, renovándonos por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu se nos da en el sacramento de la confirmación para hacer la unción que debe hacer del cristiano un soldado intrépido de Jesucristo. Él es quien nos confiere en ese sacramento la plenitud de la condición de cristiano y nos reviste de la fortaleza de Cristo. Al Espíritu Santo, como nos lo pone de manifiesto sobre todo la Iglesia oriental, se atribuye el cambio que hace del pan y del vino el cuerpo y la sangre de Cristo. Los pecados son perdonados en el sacramento de la penitencia por el Espíritu Santo. En la unción de los enfermos se le pide que con su gracia cure al enfermo de sus dolencias y culpas. En el matrimonio se invoca también al Espíritu Santo para que los esposos cristianos puedan con su vida imitar la unión que existe entre Cristo y su Iglesia. ¿Ven cuán viva, honda e incesante es la acción del Espíritu Santo en la Iglesia? Bien, podemos decir con San Pablo que es el Espíritu de vida, verdad que la Iglesia repite en el símbolo cuando expresa su fe en el Espíritu vivificador. Es pues verdaderamente el alma de la Iglesia, el principio vital que anima a la sociedad sobrenatural, el que la rige y une entre sí sus diversos miembros y les comunica espiritual vigor y hermosura. En los primeros días de la Iglesia, su acción fue mucho más visible que en los nuestros. Así convenía a los designios de la providencia, porque era menester que la Iglesia pudiera establecerse sólidamente, manifestando a los ojos del mundo pagano las señales luminosas de la divinidad de su fundador, de su origen y de su misión. Esas señales, fruto de la efusión del Espíritu Santo, eran admirables y todavía nos maravillamos al leer el relato de los comienzos de la Iglesia. El Espíritu Santo descendía sobre aquellos a quienes el bautismo hacía discípulos de Cristo y los colmaba de carismas tan variados como asombrosos.
gracia de milagros, don de profecía, don de lenguas y otros 1000 favores extraordinarios concedidos a los primeros cristianos para que al contemplar a la iglesia hermoseada con tal profusión de magníficos dones, se viera bien que a las claras era verdaderamente la iglesia de Jesús. Leed la primera epístola de San Pablo a los de Corinto y veréis con qué fruición enumera el apóstol las maravillas de las cuales él mismo era testigo. En cada enumeración de esos dones tan variados añade: el mismo y único Espíritu es quien obra todo esto. Porque Él es amor y el amor es fuente de todos los dones en el mismo Espíritu. Él es quien fecunda a esta iglesia que Jesús redimió con su sangre y quiso fuera santa e inmaculada. Vamos a precisar ahora con todo rigor y exactitud teológica en qué sentido es y puede llamarse al Espíritu Santo alma de la iglesia. Es evidente ante todo que el Espíritu Santo no es ni puede ser la forma sustancial de la iglesia en el sentido en que lo es el alma del cuerpo humano a quien informa. El alma, como es sabido y ha sido definido por la iglesia, es la forma sustancial del cuerpo humano a quien anima. Como tal forma, tiene la misión de informar, o sea, de dar al cuerpo su ser de cuerpo humano, de formar con él un mismo y único ser, determinado específica y numéricamente por la propia alma. Es claro que el Espíritu Santo no puede ser alma de la iglesia en este sentido, porque aparte de que la forma es parte de un compuesto determinado, y Dios no puede ser parte de nada ni de nadie. Se seguiría que la iglesia tendría un ser sustantivamente divino, ya que formaría una misma sustancia con su forma, o sea que la iglesia sería Dios, lo cual es herético y absurdo. Pero además de la función de informar o además de dar al cuerpo el ser que tiene y de formar con él una unidad sustantiva, el alma posee y desarrolla otras funciones, tales como unificar las partes del cuerpo entre sí, vivificarlas y moverlas. Y esto sí que puede hacerlo y de hecho hace el Espíritu Santo como alma de la iglesia. Veamos esto en detalle. El Espíritu Santo unifica a la iglesia. En la iglesia hay gran diversidad de miembros. Hay diversidad jerárquica, diversidad carismática, diversidad santificadora. Hay quienes rigen y quienes obedecen, y entre los que rigen hay quien lo hace con poder universal y quien lo hace con poder limitado: el Papa, los obispos y sacerdotes. Hay también quienes tienen diversos carismas. Unos hacen milagros, otros profetizan, otros enseñan, etc. Hay además diversos grados de santidad. Unos poseen la gracia santificante en sus manifestaciones más excelsas, otros son menos santos, y no faltan quienes apenas sí tienen lo imprescindible para salvarse y aún menos. Hay santos muy santos, hay justos que se limitan a estar en gracia y hay pecadores. Pero a pesar de tanta diversidad, existe entre todos ellos una unidad íntima. Cristo la pidió para los que debían ser sus miembros, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno como nosotros somos uno. Juan 17, 21. Es digno de notarse que la unidad que Cristo pide para su iglesia tenga parecido con la que poseen Él y el Padre. Cristo y el Padre tienen muchos motivos de unión, poseen una misma naturaleza divina, numéricamente idéntica. El primero está unido al segundo porque es su verbo subsistente, pero el Espíritu Santo da una razón especial a la unión entre las dos personas. En el misterio trinitario, el Padre y el Hijo comparados entre sí son distintos. El Padre engendra y el Hijo es engendrado, pero comparados con el Espíritu Santo, constituyen un mismo e idéntico principio expirador. Son uno en la acción expiradora de la que procede la tercera persona. Y es significativo que a la tercera persona se le apropie el amor y que Cristo desee que la unión que debe haber entre quienes forman su cuerpo místico sea unión de amor. Yo les di a conocer tu nombre y se lo haré conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 26. Todo esto parece significar que la unión que hay en la iglesia, unión parecida a la que hay entre el Padre y el Hijo,
debe parecerse a la que hay entre ellos en su relación con el Espíritu Santo. El amor unifica a la Iglesia y el Espíritu Santo la unifica por el amor. Y así los miembros del cuerpo místico se unifican donde se unifican el Padre y el Hijo, o sea, en el Espíritu Santo. Cosa por lo demás que San Pablo dice bien claramente cuando, después de nombrar los muchos carismas y los muchos oficios que hay en la sociedad cristiana, escribe: también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Primera de Corintios 12. El Espíritu Santo vivifica a la Iglesia. La Iglesia es un ser vivo, en el sentido auténtico de la palabra. Es un verdadero cuerpo místico y el carácter místico o sobrenatural se funda en un elemento divino y vivificador. Todas las sociedades constituidas por los hombres tienen vida en cierto sentido. Se mueven, progresan, se perfeccionan, pero en realidad el principio que las anima está fuera de ellas, es su fin, y el fin es una causa extrínseca. Lo que no rima con la definición de vida, que es la del movimiento que procede de dentro. Ni se diga que la vida de las sociedades viene de los individuos que las constituyen. Estos son los que la manifiestan, son los miembros que se aprovechan de ella. La vida de esas sociedades procede del fin que se asimila más o menos, que es más o menos operante en cada uno de los que a él van. Y el fin es siempre causa extrínseca. De ahí que no se pueda decir con exactitud que las sociedades sean organismos vivos. La Iglesia, en cambio, sí lo es porque tiene un principio vivificador intrínseco. El Espíritu Santo no solamente es fin y meta, es también principio animador de la Iglesia, principio inmanente o interno, aunque no formal. El Espíritu Santo es un principio vivo y vivificador. Intervino en la aparición de Cristo sobre la tierra, fecundando activamente a María e interviene en el nacimiento de la Iglesia. El día de Pentecostés fue el de la proclamación oficial de la sociedad establecida por Cristo, y ese día aparecen en el nacimiento oficial de esta sociedad María y el Espíritu Santo, como en el nacimiento de Cristo. La Iglesia nace con su bautismo como nosotros nacemos con el nuestro, y el bautismo de la Iglesia fue el de Pentecostés. Refiriéndose a este día, dijo Jesús a sus discípulos cuando se despedía de ellos momentos antes de subir al cielo: Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados no muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 1:5. Es cierto que Cristo instituyó su iglesia antes de la ascensión, pero la fe debida de la misma se da el día que baja el Espíritu Santo sobre María y sobre los apóstoles, el día de Pentecostés. También es el Espíritu Santo el que vivifica a cada uno de los miembros de que la iglesia consta. En Él somos bautizados. Él nos da, por lo tanto, el principio vital que es la gracia divina, y al dárnoslo nos hace hijos de Dios. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, antes bien, habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:15. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia y a cada uno de sus miembros, y la da no desde afuera como la da el fin a las sociedades terrenas, sino desde adentro como la da el alma. Al decir que el Espíritu Santo engendra y vivifica, no queremos decir que haga esto sin penetrar dentro de los engendrados y vivificados. Está en ellos, inhabita en ellos, porque al dejarles la gracia vivificadora, se queda Él con las otras dos personas divinas, como veremos más adelante. El Espíritu Santo mueve y gobierna a la Iglesia. Por último, como el alma mueve y gobierna al cuerpo, así el Espíritu Santo a la Iglesia. Para gobernar es necesario conocer y amar, y el Espíritu Santo es quien infunde el conocimiento de lo sobrenatural, la fe, y quien da el amor divino a los cristianos, la caridad. Él interviene también, como ya dijimos, en la designación de los jerarcas, Hechos 20:28. Y cuando el apóstol señala los diversos oficios que hay en la Iglesia, añade:
Todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu, quien las distribuye a cada uno como quiere. Primera de Corintios 12. No hace falta añadir nada más. Si Él es quien gobierna y mueve a los miembros del cuerpo místico de Cristo, quien los unifica, quien los vivifica, y si hace todo esto desde adentro, inhabitando en cada miembro y en todo el cuerpo, hemos de terminar diciendo que desempeña auténticas funciones de alma. Ya el genio de San Agustín había intuido esta verdad cuando escribió resueltamente: lo que es el alma al cuerpo del hombre es el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El magisterio oficial de la Iglesia ha aplicado también al Espíritu Santo la expresión alma de la Iglesia, en el sentido que acabamos de explicar. Véase, por ejemplo, el siguiente texto de Pío XII en su magistral encíclica Cuerpo Místico. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, hay que atribuir también el que todas las partes estén íntimamente unidas, tanto ellas entre sí como con su excelsa cabeza, estando como está todo en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros, en los cuales está presente asistiéndolos de muchas maneras, según sus diversos cargos y oficios, según el mayor o menor grado de perfección espiritual de que gozan. Él, con su celestial hálito de vida, ha de ser considerado como el principio de toda la acción vital y saludable en todas las partes del cuerpo. Él, aunque se halle presente por sí mismo en todos los miembros y en ellos obre con su divino influjo, se sirve del ministerio de los superiores para actuar en los inferiores. Él finalmente, mientras engendra cada día nuevos miembros a la Iglesia con la acción de su gracia, rehúsa habitar con la gracia santificante en los miembros totalmente separados, la cual presencia y operación del Espíritu de Cristo la significó breve y concisamente nuestro sapientísimo predecesor León XIII, de inmortal memoria, en su carta encíclica Divino Redentor. Con estas palabras, baste afirmar esto, que mientras Cristo es la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es su alma. Por su parte, el Concilio Vaticano II consagró una vez más esta magnífica doctrina en la Constitución dogmática sobre la Iglesia con las siguientes palabras: la cabeza de este cuerpo es Cristo, y para que nos renováramos incesantemente en Él, nos concedió participar de su Espíritu, quien siendo uno solo en la cabeza y en los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio pudo ser comparado con los santos padres, con la función que ejerce el principio de vida o el alma en el cuerpo humano. Después de esta rápida ojeada sobre la presencia y la acción del Espíritu Santo en toda la Iglesia de Cristo, veamos ahora la que corresponde a cada uno de sus miembros en particular, pero esto requiere capítulo aparte. Fin del 5º capítulo.